deben de darse procesos para la utilización de los combustibles metabólicos dentro de la mitocondria. Ya cumplimos la primera etapa, lo que está en el citosol. Los productos que están presentes en la vía glicolítica tienen que ser aprovechados en la mitocondria. Si somos una bacteria, somos un glóbulo rojo, no lo vamos a poder utilizar. ¿Por qué? No hay mitocondria. Entonces se tendrán que activar los procesos fermentativos. Si hay baja disponibilidad de oxígeno en el músculo, igualmente se van a activar los procesos fermentativos. Pero recuerda, tú eres un organismo aeróbico. Tus células tienen gran cantidad de mitocondria. Por lo tanto, si yo consumo oxígeno, esa mitocondria tiene que estar funcionando. Por lo tanto, lo que se degradó en el citosol debe de entrar dentro de la mitocondria, ¿no? Entonces, dentro de la mitocondria, ¿qué se va a dar? La utilización del complejo multienzimático de la piruvato deshidrogenasa. Vamos a poder utilizar al piruvato y lo vamos a poder oxidar. Y luego, también vamos a poder realizar el llamado ciclo de Krebs. Entonces va a haber una degradación completa dentro de la mitocondria. Productos de la combustión van a ser CO2 y agua. Y mediante los mecanismos mitocondriales se va a generar eso. Además, dentro de la mitocondria van a darse mecanismos oxidativos en mayor proporción. Por lo tanto, se va a generar mayor cantidad de equivalentes de oxidorreducción, mayor cantidad de NAC y va a aparecer el FAC reducido. Y sabemos que ellos significan ATP. Pero ¿dónde se van a convertir en ATP? En van de transporte electrónico de esos equivalentes de oxidorreducción y mediante el proceso de fosforilación oxidativa se debe de generar ATP. Todo lo anterior con esto es respiración celular. Y eso es lo que debe de ocurrir en tu cuerpo. Todo el proceso de respiración celular completo, en el cual vamos a poder combustionar a la glucosa hasta CO2 y agua. Muy bien. Entonces, nosotros estamos hablando de la glucosa. Y la glucosa ya la degradamos hasta piruvato, mediante la vía glicolítica. Lo que vamos ahora a presentar es que este piruvato se va a poder convertir en acetilcoenzima A, gracias al complejo de la piruvato deshidrogenasa. Pero fíjate que no solamente los carbohidratos llegan a formar acetilcoenzima A, los lípidos, bajo la forma de triglicéridos, sus ácidos grasos, también son fuente importante de acetilcoenzima A. Y de los aminoácidos, que son estructuras que conforman nuestras proteínas, vamos a tener que hacer la pérdida del grupo amino, que ya lo hablamos anteriormente, y el esqueleto hidrocarbonado de estos aminoácidos también van a generar acetilcoenzima A. Entonces, la mitocondria funciona, entre comillas, como un horno. Todo se quema ahí. Tus lípidos, tus carbohidratos y tus proteínas se queman ahí, con la finalidad de poder producir energía. ¿Quiénes utilizamos en primera instancia? Usamos primero a la glucosa. Es nuestro principal combustible metabólico. Pero si se acaba la glucosa, nuestro segundo combustible metabólico alternativo son las grasas. Muy bien. Generalmente estamos entre ellos dos usándolos y gastándolos. No estamos en una situación de extrema desnutrición, al menos nosotros. Pero en lugares periféricos de nuestro país o del mundo hay problemas de mala nutrición, hay desnutrición. Entonces, ¿qué va a pasar con esos infantes o con esas personas? Van a sacrificar sus proteínas y van a servir también como combustible metabólico, pero esa es la última instancia. Y si empezamos a sacrificar proteínas, se viene abajo el buen funcionamiento de nuestro cuerpo y llegará muerto. Tus ayunos son cortos, son de algunas horas, ¿no? Señorita, siéntese bien, por favor. ¿Ya? Entonces, tenemos nosotros prioridades. Los carbohidratos son nuestra primera opción. Por eso un desayuno, tu desayuno, tu pancito, a alguno le gusta su Quaker, perfecto, tiene carbohidratos. ¿No ve? A uno consume galletas, perfecto, su mermelada, ahí está el carbohidrato, es lo principal, ¿correcto? Eso es energético y lo va a utilizar tu cerebro.
Da un examen sin haber tomado desayuno, no rindes. Te estás durmiendo en el examen, estás echado ahí frente a la computadora, no rindes. Pero vente bien alimentado y vas a rendir. A mí a veces me ven con una botellita de frugos o comiendo algún caramelo. Los sábados, principalmente, que nos vemos todo el día. Estoy de 8 hasta 5:30. Y todo el trabajo estamos trabajando dictando ese nombre. Y hay desgaste mental. Necesito un poco de azúcar. Esa glucosa me sirve para mí. Para dar otro examen de admisión. La señora de afuera te venden caramelitos. Y está bien. Porque es un azúcar sencillo. El azúcar del caramelo, ¿qué es? Ese caramelito que chupa. ¿Qué es? Mario, ni siquiera la etiqueta. Es sacarosa, es sacarosa. Azúcar de caña. ¿Ya? Es sacarosa. Entonces, si lo degradas, tienes glucosa y fructosa. Y de acuerdo a todo lo explicado, tanto la glucosa como la fructosa te va a dar energía, ¿no? El frugos tiene una alta cantidad de azúcar. La gaseosa también. ¿Sí o no? ¿Correcto? Pero los excesos son el problema. Y el exceso de consumo de carbohidratos te lleva a otra cosa, obesidad, porque se va a formar grasa. ¿Ya? Pero cualquiera de ustedes tiene grasa, todos ustedes tienen grasa, y cuando se acabe el carbohidrato, vamos a poder aprovechar la grasa, y vas a tener fuente energética disponible también. Tu cuerpo, además de guardar grasa, la sintetiza en tejidos especializados para la síntesis y exportación. Entonces la grasa es clave. Y las grasas no solamente te forman acetilcoenzima A, también te van a formar cuerpos cetónicos que se van a hacer quemados. Entonces hay una variedad de combustibles metabólicos que podemos utilizar en nuestro ayuno. Pero un ayuno corto, no largo. ¿Estamos bien? Pero en situaciones extremas vamos a sacrificar proteínas y se viene abajo todo el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Porque recuerda, ¿quiénes son estas principales biomoléculas? Las proteínas. ¿Por qué? Porque van a cumplir miles de funciones. En tanto que el carbohidrato, energía estructural, lípido, estructural, membrana, formador de hormonas, segundo mensajero, vitaminas, y ahí nomás quedó. Los cuentas con tus deditos de la mano. Pero proteínas, busca, ¿no? Mañana van a presentar su resumen. Ahí tenemos el seminario de proteínas salivales. Ahí sus compañeros van a hablar de algunas, pero se han encontrado en los artículos, hay un número muy grande de proteínas. Entonces son claves para el buen funcionamiento. Pierdes una, tu metabolismo sale. El buen funcionamiento de tu cuerpo. Muy bien, entonces, todo va a desencadenar a acetilcoenzima A. La conversión de piruvato en acetil es gracias al complejo de la piruvato deshidrogenasa. Pero luego viene el ciclo de Krebs. ¿Y Krebs qué va a permitir? Una mejor combustión. Producción de CO2 y agua, y al final de cuentas debe haber producción de energía. Nos alimentamos para eso, para poder producir energía. Energía que se va a guardar bajo la forma de ATP y va a ser utilizado para cualquier tipo de trabajo. Acá es lo mismo, tengo yo acá mi vía glicolítica, se convirtió la glucosa en piruvato, pero fíjate, me habla de NAD citosólico y se va a convertir en ATP. ¿Esto dónde va a ocurrir? Dentro de la mitocondria. Tengo acá la mitocondria. Sabemos que hay una doble membrana externa, membrana interna, y está la matriz mitocondrial. Principalmente estamos destacando al ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque al funcionar el ciclo de Krebs, fíjate, ¿qué me produce? NAD y FAT en gran cantidad. Y eso va a representar ATP. Y este NAD y FAT, para que pueda ser utilizado, ¿a dónde va? A la cadena transportadora de electrones, al proceso de fosforilación oxidativa para generar ATP. Entonces, todo esto, si ocurre, me va a permitir garantizar una mayor producción de energía. En tanto que una bacteria no tiene mitocondria, pierde esto. Se activan los procesos fermentativos, producimos menor cantidad de ATP. Una bacteria feliz y contenta con 2 ATP. Tu glóbulo rojo también.
Pero en el caso del cerebro, debe tener ese rendimiento de 36 a 38 ATP para que puedas tener un buen rendimiento. En el caso del complejo de la piruvato deshidrogenasa, tiene 3 enzimas que participan ahí. Tienen estos nombres: piruvato deshidrogenasa, dihidrolipoiltransfertilasa y dihidrolipoildeshidrogenasa. Hay 3 enzimas, por eso le llaman complejo. ¿Ya? No se llaman piruvato deshidrogenasa, se llama complejo de la piruvato deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque participan 3 enzimas ahí. ¿Qué utilizamos? El piruvato. Y el piruvato, cuando se utiliza, se pierde un carbono bajo la forma de CO2 y se forma el acetilcoenzima A. En la vía glicolítica se han formado 2 piruvatos. Obviamente esto va a funcionar 2 veces. Pero en este proceso de conversión del piruvato a CO2 y acetilcoenzima A, también se forma NAC, pero ya es NAC mitocondrial. Lo anterior era NAC citosólico, esto ya está dentro de la mitocondria. Ese NAC va a equivaler a 3 ATP. Ahora, para el buen funcionamiento de este complejo de la piruvato deshidrogenasa, ¿qué requerimos? Requerimos estas enzimas, perdón, estas vitaminas, ¿ya? Que van a formar ¿qué cosa? Coenzimas. Requerimos la vitamina B1 para formar tiamina pirofosfato. Requerimos la vitamina B2 para formar FAC. Requerimos la vitamina B3 para formar NAC. Requerimos la vitamina B5 para formar coenzima A. Ahí tengo 4 coenzimas. Perdón, 5 coenzimas. De esas 5 coenzimas, 4 son de origen vitamínico hidrosoluble. Estas 4 de acá. Y el lipoato es una coenzima de origen lipofílico. ¿Bien? Entonces, si yo no consumo vitaminas, no voy a tener a estas coenzimas. Entonces no voy a poder utilizar el piruvato dentro de la mitocondria. A veces nos sentimos cansados, pero consume fuente energética. Puede ser de que no te estás alimentando bien. ¿Por qué razón? Porque no estás consumiendo vitaminas. Y si no tienes estas vitaminas, no tienes estas coenzimas que hacen este proceso. Por lo tanto, si estamos hablando de que los mecanismos mitocondriales son los más importantes en generar energía, si tú pierdes la capacidad de que este piruvato entre a la mitocondria, tu rendimiento energético va a ser bajo. Y es por eso que te sientes cansado. Entonces tenemos que hacer una evaluación nutricional de lo que comes y de repente vamos a descubrir de que no estás consumiendo vitaminas. Y las coenzimas, recuerda, que son necesarias para que la enzima manifieste su actividad al 100%, ¿no? Muy bien. Este con respecto al complejo de la piruvato deshidrogenasa. Este complejo de la piruvato deshidrogenasa también tiene un mecanismo de regulación por fosforilación y desfosforilación. La piruvato deshidrogenasa, fíjate, no tiene grupo fosfato, y acá sí tiene grupo fosfato. Si no tiene grupo fosfato, está activa. Si tiene grupo fosfato, está inactiva, lo que te había indicado con el lapicero. Un lapicero con tapa no trabaja. Si no tiene la tapa, sí trabaja el lapicero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, mediante la participación de hormonas, vamos a poder condicionar a que estas enzimas estén activas o no. Si tú estás en un estado de alimentación es por una necesidad, la falta de energía. Si estás comiendo y ya cubriste tu requerimiento energético, estás comiendo de más, eso va a llevar a otro evento. Pero si tú te alimentas porque hay una baja carga energética, obviamente tus enzimas tienen que estar activas. Tendrán que estar las 3 enzimas de la vía glicolítica activas. Pero recuerda que las 2 últimas, fosfofrutoquinasa y piruvato-quinasa, se regulan por insulina. Y al haber insulina, están desfosforiladas. Por lo tanto, van a estar activas y va a permitir que la glucosa se convierta en piruvato. Pero ahora ya el piruvato entró. Y como estoy en estado de alimentación, hay insulina. Entonces, mi piruvato deshidrogenasa va a estar activa. Y por lo tanto, el complejo va a funcionar y me va a formar acetilcoenzima A. Por lo tanto, va a permitir de que funcione posteriormente el ciclo de Krebs. Entonces, los mecanismos de fosforilación y desfosforilación también van a estar relacionados con este sistema enzimático del complejo de la piruvato deshidrogenasa.
Luego viene el ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs, como vemos, hay muchas reacciones por acá. Pero vamos a encontrar 3 reacciones que son unidireccionales. 1, 2 y 3. Son las 3 enzimas reguladoras. Vía glicolítica, 3 enzimas reguladoras. Complejo la piruvato de hidrogenasa, 3 enzimas reguladoras. Ciclo de Krebs, también 3 enzimas reguladoras. ¿Qué sucede en el ciclo de Krebs? Vamos a utilizar el acetilcoenzima A y va a ser utilizado en este ciclo. Muy bien. Para que el acetilcoenzima A pueda ser utilizado en el ciclo de Krebs, se tiene que unir con una molécula de 4 carbonos, que es el oxalacetato. Cuando se juntan estos dos, van a formar una molécula de 6 carbonos, que es el citrato. El ciclo de Krebs lleva el nombre del que lo descubrió, Adolf Krebs, pero también lleva el nombre del ciclo del ácido cítrico, porque se está formando citrato. Y también se llama ciclo de los ácidos tricarboxílicos, porque van a haber ácidos que tienen 3 grupos carboxílicos. Acá hay uno, el citrato tiene 1, 2 y 3 grupos carboxílicos. Muy bien. Ocurre esta reacción de condensación. Esta enzima, la citrato sintetasa o sintasa, es la enzima reguladora. Una, son 3. Esa es la primera enzima reguladora del ciclo de Krebs. El citrato se puede interconvertir en cisaconitato y este cisaconitato se puede convertir en isocitrato. Acá pierde agua y acá gana agua. Hay una interconversión. Muy bien. Estos son los 3 ácidos tricarboxílicos que se pueden generar en el ciclo de Krebs. Posteriormente, acá hay una reacción que es unidireccional. Esta es la segunda enzima reguladora, que se llama isocítrico deshidrogenasa. Y luego viene la tercera enzima reguladora, que es la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Estas enzimas son responsables ¿de qué? Hacer perder carbono. Fíjate, acá hay un CO2 que se pierde, acá hay otro CO2 que se pierde. Cuando vimos hace un momento el complejo de la piruvato de hidrogenasa, también se pierde un carbono. Entonces, todo lo que ocurre dentro de la mitocondria va a permitir formar CO2. El piruvato es una estructura que tiene 3 carbonos. Cuando el piruvato es metabolizado dentro de la mitocondria, vamos a perder esos 3 carbonos. Una glucosa tiene 6 carbonos. Cuando combustionamos la glucosa, se producen 6 CO2. 3 vienen de un piruvato y los otros 3 vienen del otro piruvato. Entonces se degrada completamente. Por eso es importante el funcionamiento de la mitocondria. Y como estamos dentro de la mitocondria, tenemos procesos oxidativos. Entonces, si hay mecanismos de oxidación, debe haber formación de equivalentes de oxirreducción. Cuando se pierde este CO2, se libera el primer NAC. Cuando se libera el segundo CO2, se libera el segundo NAC. Entonces, hay un mecanismo oxidativo. Posteriormente, a la formación de isotritrato, alfa-cetoglutarato y el succinilcoenzima A, acá hay un punto donde se genera GTP. Y el GTP equivale a ATP. Luego el succinilcoenzima A se convierte en succinato y acá hay una reacción de oxirreducción donde el succinato se convierte en fumarato y se produce el único FAB del ciclo de Krebs. Posteriormente el fumarato se hidrata, se convierte en malato y el malato va a sufrir un proceso de oxirreducción regenerando el oxalacetato y se forma el tercer NAC. O sea, si yo doy una vuelta de este ciclo de Krebs, yo produzco 3 NAC, un FAB y un GTP. Entonces, si yo veo la equivalencia en términos energéticos, un NAC vale 3 ATP, un FAB vale 2 ATP, el GTP vale 1 ATP. Si tengo 3 NAC, 3 por 3 me va a dar 9. Un FAB equivale a 2, 9 más 2 me va a dar 11. Y el GTP equivale a 1, tengo 12. Por cada acetilcoenzima A estoy generando 12 ATP. Pero yo, de una glucosa, tengo 2 piruvatos. Esos 2 piruvatos, cada uno de ellos se convierte en acetilcoenzima A. Voy a tener 2. Entonces va a ser doble, 24 ATPs. Pero la conversión del piruvato en acetilcoenzima A involucró también perder un NAC. Pero como son 2, tengo 2 NAC. Por 3, voy a tener 6. Más los 24, tengo 30 ATPs. Y más lo de la vía glicolítica, que es de 6 a 8, el rendimiento energético de la combustión de glucosa me da 36 a 38 ATPs.
que es lo que es producto energético. En el caso del ciclo de Krebs, al igual que en el caso de la vía glipolítica, nosotros vamos a tener mecanismos de control energético. Por eso vemos acá ATP, ADP. ATP inhibe, ADP, AMP activa. Fíjate, citrato sintetasa lo bloquea el ATP. Isocíclico deshidrogenasa lo bloquea el ATP. Y la alfa-acetoglutarato deshidrogenasa también esa la bloquea el ATP. Entonces, carga energética alta bloquea el ciclo de Krebs. Inclusive, también hay un bloqueo del complejo de activato deshidrogenasa. Tú cuando vas por el Zanjón, los carros fluyen y van de la Plaza Grau hasta Barranco. ¿Sí? Día domingo eso está todo libre, te vas de frente. Pero hoy día viernes, a las 6, eso está todo congestionado. ¿Sí? Cuando hay una alta necesidad energética, la glucosa es como si estuviera en la Plaza Grau. ¿A dónde va? Hasta Barranco. Y tiene que ocurrir todo el proceso de respiración celular, quemarse hasta el final. Pero ¿qué sucede cuando hay congestión vehicular? No avanzan los carros. Cuando la carga energética está muy alta, se bloquea todo. ¿Y tú qué haces? ¿Ves la vía expresa bloqueada? ¿Te metes? No. Tú buscas la primera salida para salirte de ese atoro, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sucede con la glucosa? Se va bloqueando las vías metabólicas y la glucosa ya no entra en ese camino, porque ya se saturó, ahora tomó otro destino. Me voy por 28 de julio, me voy por Canadá, pero no me voy hasta Barranco. Entonces, ¿qué estás tomando tú? Una actitud consciente y pensante, apropiada. Tonto sería quedarte ahí, ¿sí o no? No perderías tiempo, no tendrías un buen destino. Pero si te sales de ahí, estás tomando la mejor decisión. Y la célula hace eso. Si la carga energética está alta, se bloquea Krebs, se bloquea complejo de la piruvato deshidrogenasa, se bloquea glucólisis. ¿Para qué? Para que la glucosa que esté en exceso se guarda en el hígado como glucógeno, para que la glucosa se guarde como glucógeno en el músculo o pueda formar grasa, porque la grasa es importante para nuestro cuerpo también. Entonces, nuestro cuerpo toma decisiones apropiadas. Por eso existen esos puntos de control. Si la carga energética está alta, se bloquea todo lo anterior. ¿Y quiénes? Las enzimas reguladoras. Y estamos señalando para cada uno de estos sistemas 3 enzimas reguladoras. Solamente que en el caso de la vía glicolítica, la primera no se regula por carga energética, sino se regula por acúmulo de glucosa 6-fosfato. ¿Muy bien? Entonces, esos son los mecanismos de control. El ciclo de Krebs no solamente es un ciclo donde todo llega para ser degradado. También Krebs juega un papel importante para procesos de biosíntesis. Por acá hay varios intermediarios metabólicos. ¿Y qué vemos? Que las flechas salen. De Krebs salen, no entran, sino salen. Fíjate, el citrato, ¿para qué es importante? Formar ácidos grasos. Y eso es correcto. Cuando tú consumes mucho alimento energético y ya no lo puedes degradar, lo derivas a almacenaje y formas grasa. Y para formar grasa, ¿qué requiero? Ácido graso primero. También vamos a ver nosotros que tenemos capacidad de formación de colesterol. Hay personas que tienen niveles altos de colesterol porque consumen mucho colesterol. Pero a veces el problema no es el colesterol que ingieres, sino los carbohidratos que tú ingieres. Y los carbohidratos pueden formar moléculas de naturaleza esteroidea, que es el colesterol. Hay una síntesis endógena. Por eso es importante saber dónde está el problema. Si el problema es tu dieta, o el problema eres tú, ¿correcto? Si el problema es la dieta, dejo de consumir alimentos ricos en colesterol. Pero si no consumo alimentos ricos en colesterol, quiere decir que mi cuerpo lo está produciendo. Por lo tanto, tengo que buscar una terapia farmacológica, ¿no? Cuando presentamos las enzimas, te puse ahí un ejemplo de un inhibidor competitivo para la síntesis del colesterol. Por acá, ¿qué vemos? Otro intermediario metabólico del ciclo de Krebs, el alfa-acetoglutarato. ¿Qué va a formar? Glutamato. ¿El glutamato qué es? Aminoácido. Entonces, estos esqueletos de hidrocarbonados se van a transaminar para formar glutamato. Y el glutamato puede formar otros aminoácidos.
Igualmente por acá, el oxalacetato va a formar asparagina, podemos formar aspartato. Puede haber interconversión del oxalacetato de fosfonolpiruvato, puede formarse glucosa, puede formar otros aminoácidos también. Entonces, Krebs no solamente es un ciclo donde llegan todas las biomoléculas para ser degradadas, sino también puede formar otras biomoléculas. Y fíjate que el succinilcoenzima A puede formar también porfirinas, que es importante para la estructuración del grupo hemo. El grupo hemo es importante para la filtración del oxígeno, ¿no? Y por lo tanto, este succinilcoenzima A va a ser clave para eso. Y también, fíjate que estos intermediarios metabólicos pueden formar pirimidininas y purinas, que son bases nitrogenadas. Entonces tienen un buen papel metabólico el ciclo de Krebs. No solamente actúa catabólicamente, sino también anabólicamente. Por eso, Krebs es clave para el metabolismo celular. En el caso de la mitocondria, tenemos que tener en cuenta a la membrana, pero tenemos que tener en cuenta la membrana interna. En la membrana interna, ¿qué va a haber? La cadena respiratoria. Y también va a estar el sistema de fosforilación oxidativa. En el caso de nuestro metabolismo, ¿qué hacemos? Oxidamos para combustionar. Y los mecanismos oxidativos que están generando, NAD, FAD, que son moléculas de transporte de hidrógenos y electrones. Muy bien. Entonces, estos electrones se van a tener que liberar. El NAD, el FAD llegan a la cadena respiratoria y se oxidan. ¿Qué van a liberar? Electrones. ¿Qué van a liberar? Protones. Y va a haber un cambio de concentración de protones a nivel del espacio intermembranoso, que va a retornar hacia la matriz mitocondrial. Y este retorno de este gradiente de protones, ¿qué va a permitir? La síntesis de ATP. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo gran cantidad de NAD-FAD, habrá un gran bombeo de protones que va a permitir una buena síntesis de ATP. Un ejemplo que lo podemos relacionar, las represas. Las centrales hidroeléctricas utilizan represas. Cuando hay lluvias, la represa está llena. Y cuando está llena de agua, ¿qué permite? Con la caída del agua, generar energía. Cuanto más llena esté, va a haber mayor energía potencial. Y si hay mayor energía potencial, voy a generar energía eléctrica. Pero en nuestro país también hay momentos donde no hay lluvias, sequías. ¿Cómo está la represa? Vacía. ¿Y qué problemas podemos tener? Un problema eléctrico. Antiguamente, cuando no había lluvias, las represas paraban vacías y teníamos problemas de generación eléctrica. Ahora hay otros procesos que permiten eso, pero antiguamente eso era así. Entonces, cuanto más llena la represa, mayor cantidad de energía que producía. Igualmente acá, si yo tengo una mayor cantidad de NAD-FAD, voy a garantizar una mayor producción de ATP. Si tengo problemas en consumo de alimentos energéticos, voy a tener menor producción de ATP y obviamente voy a tener un menor rendimiento, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. En el caso de la cadena transportadora de electrones, ¿qué hay? Citocromos. Los citocromos son proteínas que tienen hemo. Son proteínas hemínicas. Acá está el grupo hemo. Y el hemo que contiene hierro. Y el hierro puede sufrir cambios en su estado de oxirreducción, lo cual permite el transporte electrónico. Ojo, si tú te oxidas, pierdes electrones. Si tú te reduces, ganas electrones. El hierro tiene dos valencias. Valencia más 2 y valencia más 3. Por lo tanto, si yo me oxido, paso de hierro ferroso a hierro férrico. Y si yo me reduzco, paso de hierro férrico a hierro ferroso. ¿Eso qué permite? Que los electrones viajen a lo largo del sistema de la cadena transportadora de electrones. Si no estuvieran estos citocromos, no podría haber transporte electrónico. Y debe de haber transporte electrónico para que se favorezca el proceso de fosforilación oxidativa. También hay otras sustancias que van a permitir el transporte electrónico, como es el caso de la ubiquinona, o llamada también coenzima Q. Puede recibir protones y electrones, por lo tanto puede pasar de una forma oxidada a una forma reducida. La ubiquinona es una sustancia lipofílica, obviamente va a estar a nivel de la membrana mitocondrial interna.
También hay proteínas que tienen azufre y hierro. Son proteínas ferrosulfuradas. Y al tener hierro, también se vuelve a tomar en cuenta de que ese hierro puede sufrir cambios en su estado de oxirreducción y favorece el transporte electrónico. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos en la membrana mitocondrial interna? Tenemos 4 complejos. Esos complejos que van a permitir de que los electrones puedan migrar entre ellos. Pero el primer complejo, ¿a quién recibe? Al NAC. Acá tengo el NAC que se está oxidando. Entonces sus electrones van a viajar por el primer complejo. A nivel del segundo complejo, esta reacción de succinato fumarato permite que ingrese el FAC. Entonces, NAC tiene un ingreso desde el primer complejo, en tanto que el FAC tiene un ingreso desde el segundo complejo. Los electrones que ingresan a nivel del primer complejo pasan a la ubiquinona y de la ubiquinona pasan al tercer complejo, no pasan por el segundo. Y del tercero pasan al cuarto, y en el cuarto tenemos al oxígeno, donde va a permitir formar agua. Ahora, cuando hay transporte electrónico, hay también bombeo de protones. Mira, en el primer complejo se bombea protones, en el tercer complejo se bombea protones y en el cuarto complejo se bombea protones. Si hay incremento de este gradiente de protones, va a haber síntesis de ATP. Ahora, FAC ingresa a nivel de segundo complejo, entonces pierde este gradiente de protones. Entonces hay un bombeo de protones menor que en el caso del NAC. Es por eso que el NAC equivale más energéticamente que el caso del FAC. ¿Por qué decimos que el FAC vale 3 ATP? ¿Y por qué el FAC decimos que vale 2 ATP? Por esta diferencia de gradiente de protones. Por lo tanto, si se da el gradiente de protones, vamos a tener la capacidad de sintetizar ATP. El primer complejo es importante. Este se llama el de la NAC deshidrogenasa, así se llama este complejo. Y el de acá, el segundo complejo, se llama de la succínico deshidrogenasa. Y el último que aparece acá es el sistema de fosforilación oxidativa, donde está la ATPasa y es la responsable de producir ATP en nuestro organismo. Entonces, si yo me alimento, degrado, oxido y utilizo los equivalentes de oxirreducción, ¿qué tengo garantizado? Formar ATP. Hay algunas personas que se envenenan y ¿qué hacen? Bloquean el transporte electrónico. Si el transporte electrónico no se da, no va a haber síntesis de ATP. No va a haber síntesis de ATP. Entonces, ya no vengan, chicos. Salgan nomás los 3, no le van a tomar su lista. Por gusto vienen. Justo que le dije, chicos, no va a tomar lista, ¿no? Ya ves, no va a tomar lista. Listo. Entonces, si se da este gradiente de protones, sintetizamos ATP. Hay inhibidores del bombeo de protones. Hay inhibidores del transporte electrónico. Son venenos. Entonces, ¿qué va a hacer? Impedir la formación de ATP. Y una célula sin energía se degenera. En este caso va a haber muerte tisular y no vamos a tener capacidad de poder responder frente a eso, ¿no? Frente a esa situación. Entonces, la vía glicolítica que nos permite formar 2 piruvatos, formar 2 NAC, 2 ATP. Perfecto. NAC ya hemos indicado que equivale a 3 ATPs siempre y cuando utilicemos la lanzadera de malato aspartato. Y puede valer 2 ATP si es que utilizamos la lanzadera de el glicerol fosfato, ¿no? Entonces, 2 por 3 me va a dar 6, o 2 por 2 me va a dar 4. Estos son los ATPs propios de la vía glicolítica. Sumo, me va a dar de 6 a 8 ATP la vía glicolítica. En el caso del proceso oxidativo del piruvato, se está refiriendo a el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Es el complejo de la piruvato deshidrogenasa que forma NAC, acetilcoenzima A, CO2, pero a partir de un piruvato. Pero la vía glicolítica me produjo 2. Entonces, si yo utilizo los 2 piruvatos, voy a formar 2 acetil, 2 CO2 y voy a formar 2 NAC. Y como ese NAC se genera dentro de la matriz mitocondrial, el NAC vale 3 ATP, por lo tanto eso va a valer hasta
6 ATP. 3 por 2 me va a dar 6 de ATP. La oxidación de acetilcoenzima A, ¿a qué se refiere? Ciclo de Krebs. Vamos a incorporar el acetil y vamos a realizar todo el ciclo de Krebs. ¿Qué hemos dicho? Que en una vuelta del ciclo de Krebs se produce 3 NAD, un FAD, un GTP. Pero si estamos usando una molécula de glucosa, obviamente vamos a tener que utilizar 2 acetilcoenzima A. Por lo tanto, voy a tener el doble, voy a tener 6 NAD, voy a tener 2 FAD y 2 GTP. Entonces, estos 6 NAD por 3 me van a dar 18, estos 2 FAD por 2 me van a dar 4, y los GTP que equivalen a ATP, que serían 2. Ahora hay que sumar. ¿Y cuánto de energía me rinde un proceso oxidativo de una molécula de glucosa en condiciones aeróbicas? De 36 a 38 ATP. Y eso es energía suficiente para poder realizar el trabajo. En condiciones anaeróbicas no se da la oxidación de acetilcoenzima A, no se da la oxidación del piruvato. Profesor, entonces tengo NAD y tengo ATP. ¿Tendré esto? No, porque recuerda que el piruvato se va a tener que convertir en lactato. Entonces desaparece esto. ¿Y cuánto te queda? 2. Si estamos hablando de una bacteria, estamos hablando de músculo o de glóbulo rojo. Si estamos hablando de una levadura, este NAD se va a utilizar para poder reducir el acetaldehído para convertirlo en etanol. Y solamente me va a quedar 2 ATP. Y eso sería el rendimiento energético global del ciclo de Krebs. Este es un video que resume todo. Vamos a copiar la ruta. Un ratito. En este video trata de rescatar todo lo anterior, la clase anterior y esta. Me hablan del proceso de respiración celular. Si hablamos del proceso de respiración celular, estamos hablando de lo que ocurre tanto en el citosol como en la mitocondria. Y recuerda que en la mitocondria tengo que estar pensando en matriz mitocondrial y membrana mitocondrial interna, ¿no? Entonces acá es como las células van a producir energía. Obviamente, la chica tiene un alimento y ese alimento se debe de consumir y digerir. Entonces, para esos procesos requerimos enzimas digestivas, donde van a ser utilizados los azúcares, se van a simplificar y posteriormente debe ocurrir el proceso absortivo, ¿no? Entonces, los alimentos, sus nutrientes deben de ser absorbidos a nivel del intestino delgado y por lo tanto deben de pasar del lumen intestinal al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, tenemos ahí un vaso sanguíneo, están circulando los glóbulos rojos, esas estructuras de forma cuadrangular son los enterocitos. Y el espacio inferior izquierdo es el lumen intestinal. Esas estructuras de color celeste son los azúcares. En este caso, nuestro principal azúcar para la absorción es la glucosa. Por lo tanto, tiene que pasar del lumen intestinal, pasar por el enterocito e ingresar a la vía sanguínea, que es lo que se está proyectando ahí. Entonces, la sangre va a transportar los productos de nuestra digestión mediante la vía sanguínea. Muy bien. La sangre va a llegar hacia un tejido periférico, ¿no? El tejido periférico que estamos observando es un tejido muscular. Entonces, los azúcares que están en la circulación deben de ser captados por el músculo esquelético. La glucosa y ahora ingresa a los tejidos, está ingresando a los tejidos. ¿Ya? Muy bien. Como estamos hablando del tejido, ese azúcar se va a encontrar primero con el citosol. Ahí yo veo varias cosas. Flotando es el medio acuoso del citosol. Al fondo a la derecha veo una mitocondria y al fondo superior izquierdo veo un núcleo, ¿correcto? Estoy dentro de la célula. Entonces, recuerden que los azúcares deben de ser transportados y deben de existir transportadores, como el caso del GLUT, para poder ser captados y llevados al interior del citosol, ¿no?
Entonces los GLUT son importantes para la captación de la glucosa por los tejidos, ¿no? Muy bien. ¿Qué va a pasar con esa glucosa? Debe ser metabolizada, ¿no? Ahí vemos una exosa. Esa es una exosa, ¿no? Que debe ser la glucosa. Esa glucosa debe ser fuente importante de energía. Entonces, la glucosa, al ser degradada, me debe de producir ATP, ¿no? Entonces, si me están hablando del proceso de respiración celular, yo debo de combustionar a esta glucosa dentro de la célula. ¿Bien? Y producto final de la combustión, voy a tener agua, CO2 y producción de ATP. Muy bien, entonces esta glucosa va a seguir caminos degradativos. Entonces debe de ocurrir la primera fase de la vía glicolítica, que debe de ser la fase de preparación, donde va a haber consumo de ATP. Y el azúcar, que es la exosa, va a ser doblemente fosforilado para formar fructosa 1,6-bifosfato, ¿no? Acá dice la fase de donde hay consumo energético, ¿verdad? Los 2 ATP. 2 ATP se han utilizado. ¿Y para qué sirvió? Para fosforilar a la glucosa. Y recuerdan que el producto final va a ser fructosa 1,6-bifosfato, que es lo que tengo ahí. Esta es la etapa de preparación, donde hay gasto energético. Luego de la fase de preparación debe venir la fase de partición. Y esa exosa se debe de romper en 2 triosas, ¿verdad? Una de ellas es dihidroxiacetona-fosfato y la otra es gliceraldehído 3-fosfato. La dihidroxiacetona-fosfato se isomeriza en glicerol 3-fosfato y tengo 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Esa es la etapa de partición. Luego debe de venir la etapa de oxidorreducción, fosforilación. Entonces, a partir de cada una de estas moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, debe haber producción de NAD y debe haber producción de 2 ATPs. Como son 2, obviamente voy a tener 2 NAD y voy a tener 4 ATPs, que es lo que se observa también en el video. Acá viene el NAD, listo, y viene y se forman 4 ATPs, listo. Si se da esta etapa de oxidorreducción fosforilación, además de generar 4 ATPs y 2 NAD, se forman 2 piruvatos, que son esas estructuras de 3 carboncitos de color negro. Obviamente, ahí concluyó la vía glicolítica, ¿no? Esas son las 3 fases de la vía glicolítica. Ahora, ¿qué hay que hacer? Utilizar a los piruvatos. Pero ya no se van a utilizar dentro del citosol. Obviamente estoy en un ambiente aeróbico, ¿no? Entonces, acá me están indicando los productos finales de la vía glicolítica. Produje 4 ATPs, consumí 2 ATPs, me quedan neto 2 ATPs. Degradé la glucosa a 2 triosas y luego esas triosas han sido oxidadas para formar 2 moléculas de piruvato y como se ha dado el mecanismo oxidativo se han formado 2 moléculas de NAD. Entonces, el producto final de la vía glicolítica, 2 piruvatos, 2 NAD, 2 ATP. Listo. Luego, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Utilizar los piruvatos. Esos piruvatos deben entrar dentro de la mitocondria. Y el NAD, teóricamente, debe de entrar indirectamente. Ahí el video sí está cometiendo un error. Porque el NAD no entra directamente a la mitocondria. Requiere utilizar las lanzaderas. ¿Correcto? Siempre por ahí hay error. El que no sabe, lo acepta, pero ahí está mal. El NAD no entra. Se debe de reoxidar para formar NAD mitocondrial, como lo presenté anteriormente, ¿no? Muy bien. Entonces, el piruvato dentro de la mitocondria. Y estoy ahora en la matriz mitocondrial. ¿Qué hemos indicado con el piruvato? Debe de ocurrir su proceso oxidativo. Y el proceso oxidativo del piruvato involucra el funcionamiento del complejo de la piruvato deshidrogenasa. Entonces, el piruvato tendrá que convertirse en acetilcoenzima A, debe haber producción de CO2 como gas y debe haber producción de NADH como equivalente de oxidorreducción. ¿Bien? El piruvato, cada uno de ellos debe ser convertido ahora en acetilcoenzima A. Entonces se debe perder un carbono. Ahí está. Listo. Se formó el acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A tiene 2 carbonos. Obviamente, por cada
piruvato, se va a formar un acetil, un NAC y un CO2. Como la vía glicolítica me da 2 piruvatos, tengo el doble. 2 acetil, 2 NAC y 2 CO2. Listo. Ahora, ¿qué hay que hacer? El CO2 es producto. Se difunde y se libera con nuestro sistema respiratorio. El NAC ya está dentro de la matriz mitocondrial. Obviamente va a tener que ingresar a la cadena transportadora de electrones. Pero el acetilcoenzima A debe todavía ingresar al ciclo de Krebs. Entonces vamos a ver cómo se utiliza el acetilcoenzima A en el ciclo de Krebs. Lo que se vea va a tener que ser doble. Vamos a ver primero cómo se utiliza un acetil y luego cómo se utiliza la otra molécula de acetilcoenzima A. Acá tengo un acetilcoenzima A. Se va a unir con una molécula de 4 carbonos, que es el oxalacetato. ¿Y que se va a dar? La condensación para formar el citrato, una molécula de 6 carbonos. Ahí va a actuar la citrato sintetasa para formar el citrato. Y luego, ¿qué pasa con el citrato o ácido cítrico? Se va a convertir en cisaconitato y luego en aconitato, ¿no? Pero igualmente sigue siendo una molécula de 6 carbonos. Posteriormente van a darse 2 procesos oxidativos, donde va a haber desprendimiento de CO2 en cada uno de ellos y va a haber la formación de NAC, en la cual participa el sistema de la isocíclico deshidrogenasa y de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. ¿Verdad? De 6 pasa a 5 carbonos y se perdió un carbono. Ese es de la isocíclico deshidrogenasa. Y luego viene la segunda, que es de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, donde el isocitrato, ¿no?, es convertido en alfa-cetoglutarato y se produce un CO2 y el segundo NAC del ciclo de Krebs. Posteriormente, esta molécula de 4 carbonos se va a convertir en succinilcoenzima A. Ahí aparece ATP, debe ser GTP, pero como el GTP equivale a ATP, lo han puesto ahí. Pero esta es la reacción donde se utiliza el succinilcoenzima A. Luego el succinilcoenzima A como producto debe de ser convertido en succinato. Y esa reacción es de la succínico deshidrogenasa, donde tenemos fumarato como producto y tenemos FAC, y el único FAC del ciclo de Krebs. Posteriormente ahí hay una reacción de hidratación. Esta es la última, donde se forma el malato, y el malato sufre un proceso de oxirreducción y se regenera el oxalacetato y tenemos el último NAC del ciclo de Krebs. Y ahora ese oxalacetato puede recibir a otra molécula de acetilcoenzima A para hacer otro ciclo. Recuerda que tenemos 2 acetilcoenzimas A, falta utilizar el segundo. Entonces nuevamente se va a repetir la historia. Entonces se van a formar en total 6 NAC por los 2 acetilcoenzimas A que se están utilizando. Entonces tenemos ahí el doble. Por cada vuelta son 3 NAC, un FAC y un GTP. Pero como son 2 acetil, obviamente tengo el proceso por 2, ¿no? Listo, concluido el ciclo de Krebs. Y ya me llené de gran cantidad de equivalentes de oxirreducción NAC-FAC. Ahora, de la matriz, me tengo que ir hacia la membrana mitocondrial interna. Muy bien. Hay que esperar que avance el video. Listo. De la matriz me voy a la membrana. Y ahí está. En la membrana, ¿qué tengo? La cadena transportadora de electrones. La cadena transportadora de electrones tiene 4 complejos. Complejo 1, 2, 3 y 4 en romano. El primero, este es el de la NAC deshidrogenasa. Y el segundo es de la succínico deshidrogenasa. Son las que me interesa que sepan ustedes. Y por acá tenemos el sistema de ATP sintasa. ¿Qué van a observar en el video? Que el NAC ingresa por acá, pero el FAC está ingresando por acá. Cuando el NAC ingrese van a ver que los electrones se van moviendo de un complejo a otro, pero no pasan por el segundo. Y hay bombeo de protones en el primer complejo, en el tercer complejo y en el cuarto. Los protones que se acumulan acá en el espacio intermembranoso van a retornar con el sistema de la ATP sintasa. Y cuando retornen,
van a ver acá que se sintetiza ATP. El FAC van a ver que se utiliza por acá. Y solamente va a haber bombeo en el tercer y cuarto complejo, e igualmente va a haber síntesis. Eso es lo que se va a ver. Entonces, tenemos ahí nuestro sistema, ¿ven? Ingreso al NAT, hay transporte electrónico, la ubiquinona lleva los electrones al tercer complejo, luego al cuarto. Fíjate, la carga eléctrica positiva son los protones, y los protones ahora van a regresar. Y hay síntesis de ATP. Eso es lo que ocurre en tu cuerpo. Entonces, la disponibilidad de oxígeno es importante, ¿no? Cuando se dio la situación en la cual se presentó el oxígeno en nuestra atmósfera, mediante los procesos fotosintéticos, garantizó una mayor producción de energía para los seres vivos. Y por tanto, este es nuestro principal sistema de producción de energía, dependiente del oxígeno. Sin oxígeno no somos nada. No vamos a poder producir energía y no vamos a poder producir algún tipo de trabajo, ¿no? Entonces, la falta de disponibilidad de oxígeno mediante alteraciones que tienen que ver con la circulación sanguínea o la deficiencia de hemoglobina reprimen todos estos eventos que tienen que ver con la producción de energía. Estás anémico, obviamente vas a estar cansado, te vas a dormir, no vas a poder responder, ¿no? Porque tienes un problema de anemia. Lo otro, ya te dije, problemas de deficiencia de vitaminas. Las vitaminas son importantes para que todas estas reacciones puedan trabajar. En el caso de las quinasas, que estamos mencionando, fosfofructoquinasa, piruvatoquinasa, exoquinasa, galactoquinasa, etc., todas ellas requieren de ¿qué? De magnesio. Entonces tu dieta de minerales, tu dieta de vitaminas es clave para que todo esto que está presentado en un video funcione. Si te alimentas mal, esto no funciona. Ni siquiera vas a llegar ahí a la cadena transportada electrónica. Tu rendimiento energético va a ser bajo. Así que anda pensando bien en alimentarte bien, porque eso es clave para un buen funcionamiento. Todos queremos tener la mejor salud. Obviamente depende de la parte de formación y de educación, ¿no? Y obviamente usted tiene una gran responsabilidad porque la parte que corresponde a la ingesta de alimentos comienza por la boca. Y ustedes no solamente van a tener que dar información al paciente del cuidado del diente, tienen que hablar también de la dieta. Todo comienza por la boca y saber qué hay que comer, ¿no? Y así. Muy bien. Esto es lo mismo. Está la glucosa, que es esa estructura celestina que está entrando. Hay un transportador que va a permitir el ingreso de la glucosa hacia el citosol. Se le va a dar la vía glicolítica de producción de energía y luego tiene que ingresar adentro de la mitocondria para que se den los procesos que hemos estado indicando, ¿no? El funcionamiento de la piruvato deshidrogenasa y el ciclo de Krebs. Y mediante los procesos oxidativos vamos a tener una mayor producción de energía, ¿no? Y ahí termina creo el video. Entonces, esa es la importancia de nuestros alimentos energéticos, de nuestros alimentos que van a permitir la producción de energía. Muy bien. Listo, chicos. El día de mañana